No es fácil explicar en una sola charla por qué se engorda, porque hay muchos circuitos que están involucrados, algunos yo se los conté, pero hoy yo quería tocar algunos aspectos. Vamos a ver por qué se engorda. El problema es cómo se hace para no estar gordo, más que por qué se engorda. Pero bueno, uno debe saber de dónde viene la cosa. Primero, no es un tema individual. Yo cada tanto le muestro alguna estadística. Fíjese, en los países, estos son de la Comunidad Europea, y otros países del primer mundo, fíjese cómo han ido aumentando desde el año 1970 hasta el año 2020, está pronosticado. En el año 2020, más del 70% de la población va a estar con obesidad y sobrepeso en muchos de estos países, ¿no? Pero en todo caso va aumentando, aumenta más en la pobreza que en las clases medias y en las clases más pudientes. Pero acá tenemos Australia, tenemos España, tenemos Austria, tenemos Inglaterra, Italia, tenemos Canadá, Estados Unidos, los países más ricos, cómo han ido aumentando. Pero esto se ve también, salvo en los países que tienen miseria absoluta. Vamos a ver la próxima. Entonces quiere decir que no es una cosa individual, es una cosa social, es como una epidemia. ¿Qué es lo que interviene? ¿Intervienen los genes? Sí. Esta foto hay que acercar... No, está saliendo muy bien en pantalla, la verdad. Fíjese usted la diferencia entre los que son gemelos y los que son mellizos. Los que son gemelos son iguales en su cuerpo. Fíjese, este y este son iguales, este y este son iguales. Cuando uno va a los mellizos, fíjese cómo son cuerpos diferentes. Los mellizos, los de la derecha, que no tienen la misma placenta y por lo tanto no tienen los mismos genes, tienen genes compartidos, pero tienen distintos cuerpos y distintas estaturas y distintas formas, ¿no? O sea que hay una parte que es genética, que es el 20 o 30%. Pero resulta que la humanidad explotó en los últimos 60 años con la obesidad. O sea que no es un tema genético porque los genes no cambian tan rápido. Los genes cambian cada cientos de miles de años. Entonces vamos a ver la próxima. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen? Uno es la desnutrición y el exceso de nutrición. En el embarazo o en los primeros tiempos de vida del chico, aumenta el riesgo de la obesidad. Si la mamá come poco, ya sea por pobreza o por dietas, ¿qué es lo que se dispara en el gen? Se dispara la necesidad de ahorrar, porque el gen piensa, bueno, hay poco comida, yo tengo que ahorrar. Y entonces el gen empieza a ahorrar. Cuando hay mucho, o sea que la mamá come mucho y engorda mucho durante el embarazo, poco quiere decir menos de 9 o 10 kilos. Y mucho quiere decir más de 15, 18, 20 kilos en una persona de peso normal. Cuando se come mucho, la persona, ¿qué es lo que le pasa al gen? El gen es como que se va acostumbrando a ese estímulo de tener mucha comida y ya el chico nace con la predisposición a comer de más. Entonces, tanto comer mucho en el embarazo como comer poco, un chico que nace con menos de 2,5 kilos o que nace con más de 3,5 kilos, 3,8 kilos, es un chico que va a estar más predispuesto a la obesidad y a la diabetes. Y en la primera infancia, una buena alimentación, que es básicamente lactancia hasta los 6 meses y después lactancia compartido por lo menos hasta los 2 años y medio, la lactancia compartido con los otros alimentos, protege contra la obesidad. Vamos a ver otros elementos. Acá tenemos la falta de vitaminas, esto ya se lo he contado en algún momento. Se ha encontrado que en las regiones del mundo que tienen menos vitamina A, D, E, C, menos zinc, hierro y selenio, la gente tiene más tendencia a engordar. Y además, las personas gordas tienen menos en su cuerpo porque manejan mal, metabolizan mal dentro de su cuerpo estas vitaminas. Por eso en muchos casos uno prescribe multivitamínicos con minerales para las personas obesas para evitar parte de las complicaciones que además tienen la falta de estas vitaminas. La próxima. El dormir poco. Se encontró que la gente que duerme poco, ya sea por insomnio, trabajo, o porque se queda jugando con los jueguitos o con la computadora o con la televisión, con lo que sea, que duerme poco o que tiene trabajos cambiados, que un día trabaja a la tarde, otro día trabaja a la noche, hay una hormona que se llama leptina que regula el apetito. Esa hormona se altera su funcionamiento y son personas que tienen más tendencia a engordar. O sea que son las personas que se deben cuidar, porque uno no puede cambiar a veces fácilmente de trabajo. Entonces sí, lo que puede cuidar es su alimentación. Vamos a ver la próxima. En la próxima lo que tenemos es la parte de la cultura. Y acá entran las costumbres que uno tiene. ¿Qué pasa cuando uno se reúne con la familia, con los amigos? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que comen sus amigos?
la religión, para algunos que tiene un efecto importante, otras personas no tanto, pero por ejemplo hay personas que comen kosher, otras personas que, bueno, los elementos disponibles, que son, depende de la provincia o la región que uno viva, y bueno, y el dinero que uno tenga también, ¿no? El significado que tengan ciertos alimentos para uno, porque para un argentino el asado no es solamente la comida, es el significado que tiene el asado con los amigos. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? Muy pocas escuelas tienen kioscos saludables, la mayoría tienen los kioscos más insaludables del mundo, pese a que se ha hablado mucho de eso. Después, lo que dicen los medios de comunicación y el papel del Estado. Afortunadamente yo soy un medio de comunicación que me permite durante toda la semana y los fines de semana contarle cosas a usted acerca de buenos hábitos de alimentación, pero no es lo que predomina. Hay otros colegas que hablan también, y nutricionistas que transmiten buenos mensajes, pero si uno cuenta la cantidad de minutos al cabo de un mes que uno recibe de mensajes saludables comparado con los que recibe de los mensajes de alimentación que no es saludable, es 100 a 1. 100 a 1. La próxima. Bueno, el otro elemento que influye, acá está la industria, que por un lado te ofrece cosas muy ricas, pero además después te ofrece el carrito para que no te muevas. ¿No? Te ofrece el carrito para que no te muevas y toda la parte electrónica que ha hecho que los chicos sean cada vez más sedentarios, especialmente, y los adultos también. La próxima. El cerebro queda, una vez que empezó a comer cosas que lo estimulan y que le resultan ricas, las guarda en la memoria y cada vez que las ve reacciona distinto en la persona delgada, que es la que está a la derecha, con respecto a una persona obesa, que cuando ve la comida que es apetitosa, se le activan todos estos centros que usted ve activados y ahí la persona tiene más ganas de comer. La próxima. Y después tenemos qué es lo que pasa cuando la célula nerviosa, cuando la célula adiposa engorda, cuando ese depósito, uno tiene 30.000 millones de células adiposas que se llaman adipocitos. Cuando aumenta de tamaño, hay dos sustancias, estas dos que están acá, que son buenas, que dejan de funcionar. Y todas las otras son sustancias malas, que le hacen daño al cuerpo. Esto se traduce en que, lo que vamos a ver en la próxima, una persona gorda, bueno, y acá, fíjese, este es el esquema que yo quería mostrarle. Acá tenemos una persona que está flaca, ¿no? Estos son los adipocitos, hay 30.000 millones de adipocitos, ya le decía, y empiezan a engordar. Cuando empiezan a engordar, algunos de ellos se rompen, porque no aguantan el contenido de grasa, se rompen, y además tienen menos circulación, porque los vasos sanguíneos quedan comprimidos dentro de estas células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas células que mueren y que tienen poco oxígeno, empiezan a traer sustancias del sistema de defensas. Unas se llaman, el nombre no importa, se llaman macrófagos, se llaman todas cosas del sistema de defensa que están en la sangre, y entonces se produce un fenómeno inflamatorio generalizado que contribuye a la obesidad y que además genera la cifra, que usted la va a ver en la próxima, la cifra nada menos que de 300 complicaciones. La persona, yo tengo documentadas en una lista que vengo haciendo desde hace unos años, 300, ahora son un poco más, complicaciones de la obesidad, 300. Ahora uno dice, bueno, pero las complicaciones no es porque la persona está solamente más gorda por el peso, la artrosis, no. Es porque cada uno de esos glóbulos rojos produce sustancias que generan enfermedades, pero que además perpetúan la obesidad. Por eso es tan importante, cuando uno baja de peso, se van la mayoría de las complicaciones y la obesidad empieza a dejar de perpetuarse porque tiene menos condicionantes. Vamos a ver la próxima. Acá tenemos. Cuando yo estuve ahora en China y estuve en Tíbet, lo que uno ve es que los adultos ya empiezan a estar gorditos. Muchos de la panza, porque cuando un asiático engorda, lo primero que se le va es a la panza. Pero los chicos ya empezaron a engordar. Los chicos ya han empezado a engordar. Porque están tomando los hábitos de los occidentales. Para terminar, para decir, bueno, ¿cómo vamos a lo práctico? Nosotros usamos esta casita, que yo se la he mostrado varias veces, pero ¿qué es lo que significa esta casita de la nutrición? Es un recordatorio, porque no es solamente la alimentación. Fíjese que acá está en la base, yo siempre le hablo de los alimentos cuando le hablo de esta base, está el control de peso,
el cuidado de la salud, está estímulos, tener una mente con estímulos, también dedicarle tiempo al descanso mental, a la meditación. Está el descanso como parte también, el movimiento y el bajar la tele. O sea, la tele es una cosa que uno puede ver una determinada cantidad de tiempo, pero no la puede ver todo el día. Uno no puede separar la alimentación de estas formas del estilo de vida. Es una alimentación en la que predominan todo lo que sale de la tierra, salvo las papas, que uno tiene que tener un poco más de cuidado, pero todo lo que sale de la tierra es lo que más uno debe preferir. El líquido acá en el medio, después los lácteos que deben ser descremados, las carnes, preferentemente el pollo. Los argentinos comemos muchísima más carne de la que habría que comer, muchísima más, porque comemos 50, 60 kilos, alcanzaría con 15 para estar bien. Después vienen las grasas vegetales. Acá lo que hay que destacar, que son las frutas secas, las semillas, que todas son grasas muy protectoras. Y arriba un espacio muy chiquitito para azúcares dulces y las grasas animales y trans. Los gustitos acá en la chimenea. Y destaco solamente el hecho de comer acompañado y el contacto con la naturaleza. Que en la última versión, los americanos antes tenían una pirámide, que ellos la van cambiando cada 5 o 10 años de la alimentación. Y ahora la han cambiado por un plato, pero lo que le están poniendo de énfasis es en las otras cosas que hacer al estilo de vida, que es el contacto con la naturaleza, el descanso. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo combato todas esas causas de la obesidad? No es con una dieta, sino que es con una distinta manera de enfrentar el problema. Eso es lo que usted tiene que pensar. Cada vez que usted se pregunta, ¿qué dieta tengo que hacer para adelgazar? Es una mala pregunta. Es como si preguntara, ¿qué barco tengo que tomar para ir a La Plata? Es el mejor ejemplo. No hay barcos que van a La Plata. O sea, uno puede ir en auto, en moto, en bicicleta, puede ir en tren, en colectivo, hasta que en avioneta o en helicóptero. Pero el barco sería el medio más inadecuado. Cuando uno pregunta, ¿qué dieta tengo que hacer para adelgazar? Es una mala pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para adelgazar? Y para adelgazar lo que tiene que hacer de a poco, un cambio que usted lo pueda realizar, pero no durante un tiempo, sino que sea un cambio sostenible.